5 civilizaciones antiguas borradas de la historia. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos yacen enterrados bajo las arenas del tiempo, esperando ser descubiertos? La historia que conocemos es solo una fracción de lo que alguna vez existió. Un relato cuidadosamente tejido por quienes dejaron registros y construcciones que sobrevivieron a los siglos. Pero, ¿y si te dijera que hubo civilizaciones enteras, con culturas, tecnologías y conocimientos avanzados, que fueron casi completamente borradas del recuerdo colectivo? Civilizaciones que existieron mucho antes de que los libros de historia registraran reinos y emperadores, y cuyos vestigios apenas susurran su existencia entre mitos y ruinas olvidadas. Hoy, en este viaje, exploraremos 5 de estas sociedades desaparecidas que desafían nuestra comprensión del pasado. Nuestra primera parada nos lleva a los remotos desiertos del Medio Oriente, donde los arqueólogos han descubierto restos de lo que algunos llaman la civilización de Dilmun, mencionada en antiguos textos sumerios. Este misterioso reino floreció hace más de 5000 años y, según las crónicas, era un centro comercial clave, un punto de encuentro entre culturas que comerciaban con metales preciosos, piedras exóticas y especias. Lo curioso es que, a pesar de estas referencias, los rastros físicos de Dilmun son escasos y dispersos, como si la historia hubiera decidido esconderlos intencionalmente. ¿Qué llevó a su desaparición? Algunos expertos sugieren cambios climáticos severos, otros hablan de invasiones y conflictos internos, pero nadie sabe con certeza cómo un lugar tan importante pudo desaparecer casi por completo de nuestra memoria histórica. Cruzando el océano hacia América del Sur, nos encontramos con la civilización Norte Chico, ubicada en lo que hoy es Perú. Antes de que los incas construyeran su vasto imperio, Norte Chico desarrolló ciudades complejas, sistemas de irrigación y estructuras ceremoniales que datan de hace más de 4000 años. Lo sorprendente es que, a diferencia de otras culturas antiguas, no dejaron evidencia de escritura, lo que ha hecho que su historia permanezca en gran medida desconocida. Algunos arqueólogos consideran que esta civilización fue pionera en la organización social y la planificación urbana, mucho antes de que los egipcios construyeran sus pirámides o que Mesopotamia levantara sus zigurats. Sin embargo, Norte Chico desapareció misteriosamente, y sus logros fueron prácticamente olvidados hasta su redescubrimiento moderno, lo que plantea preguntas inquietantes sobre cómo y por qué la humanidad olvida ciertos capítulos de su propio pasado. En otra esquina del mundo, bajo las aguas del Mediterráneo, se encuentra un misterio aún más profundo: la civilización de la Atlántida, mencionada por primera vez por Platón hace más de 2000 años. Durante siglos, se ha debatido si la Atlántida fue un mito filosófico o un reino real perdido bajo el mar. Lo intrigante es que múltiples relatos antiguos, de culturas tan diversas como los egipcios, los fenicios e incluso algunos pueblos celtas, hacen referencia a islas que desaparecieron de manera repentina, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerar que la Atlántida podría haber existido realmente, y que su desaparición fue tan abrupta que fue borrada de la historia tangible. Si este reino existió, sus secretos tecnológicos, conocimientos astronómicos y estructuras monumentales permanecen ocultos, atrapados en las profundidades o en la memoria fragmentada de la humanidad. El tiempo parece tener la capacidad de consumir civilizaciones enteras, y el mundo antiguo está lleno de ejemplos de sociedades que florecieron y luego desaparecieron sin dejar rastro. Estas historias nos recuerdan que lo que creemos conocer sobre nuestro pasado es apenas un fragmento de un rompecabezas mucho más grande. Cada hallazgo arqueológico, cada tablilla descifrada, puede alterar lo que pensamos que es la historia verdadera, y en ocasiones, nos enfrenta a la inquietante posibilidad de que nunca conoceremos la totalidad de lo que alguna vez fue. Mientras exploramos estas civilizaciones, debemos mantenernos conscientes de que la historia no es solo un relato lineal de eventos, sino un entramado de voces, descubrimientos y olvidos.
Las 5 civilizaciones que conoceremos en este viaje no solo nos fascinan por su misterio, sino que nos obligan a cuestionar la forma en que entendemos la memoria humana, el registro de logros y la facilidad con la que el tiempo puede borrar a sociedades enteras de nuestra conciencia. En las siguientes partes, revelaremos más detalles sobre estos pueblos olvidados, exploraremos las teorías que rodean su desaparición y nos adentraremos en los enigmas que continúan desconcertando a historiadores y arqueólogos por igual. Nuestro viaje continúa hacia la vasta y misteriosa región del sudeste asiático, donde se cree que existió la enigmática civilización de Lemuria, un continente perdido que supuestamente conectaba Asia y Madagascar hace millones de años. A diferencia de la Atlántida, Lemuria no se limita a relatos de filósofos griegos, sino que surge de teorías geológicas y referencias de culturas antiguas, desde la India hasta las islas del Pacífico. Los textos védicos mencionan ciudades que desaparecieron bajo el mar, y algunos relatos insulares hablan de pueblos que descendieron de gigantes que habitaban tierras ahora sumergidas. La ausencia de evidencia física directa hace que Lemuria se mueva entre la historia y la leyenda, pero su existencia hipotética plantea preguntas fascinantes. ¿Podría esta civilización haber desarrollado conocimientos avanzados sobre astronomía, navegación o incluso ingeniería que luego se perdieron con su desaparición? ¿O estamos ante un mito que encierra fragmentos de verdad, codificados en historias que sobrevivieron al olvido de milenios? Mientras tanto, en el continente africano, encontramos los rastros casi invisibles de la civilización de Nubia, mucho más antigua y sofisticada de lo que muchas veces la historia oficial reconoce. Nubia fue vecina de Egipto y, durante siglos, se mantuvo como un poderoso reino, con ciudades prósperas, templos monumentales y una organización social compleja. Sin embargo, la percepción histórica occidental durante siglos relegó a Nubia a un papel secundario, ignorando su influencia y sus avances culturales. Las tumbas reales, los templos y los artefactos descubiertos recientemente revelan un mundo lleno de arte, religión y comercio que rivalizaba con Egipto mismo. Lo inquietante es que, durante siglos, la memoria de Nubia se desvaneció bajo la narrativa dominante, borrada lentamente de los relatos históricos que hoy consideramos fundamentales. Este ejemplo nos recuerda que no siempre la desaparición física es lo que borra a una civilización. A veces, basta con silenciar su historia y hacer que sus logros se pierdan en la sombra de otros pueblos más documentados. Siguiendo hacia el lejano oriente, nos topamos con los restos de la civilización de Göbekli Tepe, ubicada en lo que hoy es Turquía, y que data de más de 11.000 años atrás, mucho antes de que surgieran las primeras ciudades reconocidas de Mesopotamia. Este sitio arqueológico desafía todo lo que creíamos saber sobre la evolución social. Enormes pilares de piedra dispuestos en complejos circulares, decorados con relieves de animales y símbolos desconocidos, sugieren un nivel de organización, planificación y creencias religiosas que no debería haber sido posible en una época que considerábamos prehistórica. Cómo un grupo humano, sin escritura ni tecnología avanzada, pudo erigir estructuras tan impresionantes. Göbekli Tepe permanece envuelto en misterio, y su existencia indica que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que los libros tradicionales enseñan. La civilización que lo construyó desapareció sin dejar descendientes claros, y su conocimiento se perdió, sepultado por milenios de tierra y olvido. Estas historias nos llevan a una conclusión inquietante: lo que creemos que es historia conocida es solo la punta del iceberg. Entre las arenas del tiempo y las aguas de océanos profundos, innumerables culturas y pueblos desaparecieron sin dejar rastros claros, borrados por desastres naturales, guerras, invasiones o simplemente por la indiferencia de la memoria colectiva. Cada descubrimiento arqueológico nos recuerda que nuestra comprensión del pasado es incompleta y que, a menudo, lo que no se recuerda es tan importante como lo que sí se documenta. Mientras seguimos desenterrando los secretos de estas civilizaciones olvidadas,
es inevitable preguntarnos qué otras culturas podrían haber existido en lugares aún inexplorados, y qué conocimientos se perdieron para siempre. ¿Existen artefactos enterrados que podrían cambiar nuestra percepción de la historia? ¿O estamos destinados a descubrir solo fragmentos de un pasado que nunca conoceremos en su totalidad? La historia nos llama a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que aceptamos como verdad, y a explorar los rincones olvidados del mundo antiguo, donde los secretos de civilizaciones borradas esperan pacientemente ser revelados. Nos adentramos ahora en el corazón del Mediterráneo y África del Norte, donde la historia nos presenta otro misterio fascinante, la civilización de los Garamantes. Este pueblo floreció en lo que hoy es el desierto del Sahara, mucho antes de que el desierto se convirtiera en un océano de dunas interminables. Los Garamantes construyeron ciudades complejas, sistemas de riego subterráneo llamados fogaras, y establecieron rutas comerciales que conectaban África subsahariana con el Mediterráneo. Sin embargo, con el tiempo, este imperio se desvaneció en el polvo, y la mayor parte de su historia fue olvidada por el mundo occidental. Los pocos registros que sobreviven provienen de fuentes romanas, quienes los describían de manera fragmentaria y muchas veces incompleta, reduciendo su grandeza a meros relatos de tribus desorganizadas. Lo que es inquietante es cómo un pueblo tan avanzado y estratégico desapareció prácticamente sin dejar rastros visibles, y cómo su memoria permaneció relegada a notas dispersas en libros antiguos. Avanzando hacia Asia Central, nos encontramos con la civilización de Oxus, también conocida como la cultura del río Amu-Darya, que floreció entre los años 2300 y 1700 Alto Calle. Esta sociedad desarrolló una sofisticada organización urbana, con fortalezas, templos y complejos industriales, que sugieren un dominio avanzado de la metalurgia y el comercio a gran escala. Los arqueólogos han descubierto tumbas con objetos de oro, cerámica exquisita y joyería intrincada, que reflejan un alto nivel cultural. A pesar de esto, la historia apenas la menciona, y sus logros permanecen ocultos tras la sombra de otras civilizaciones contemporáneas como Mesopotamia y el Valle del Indo. La desaparición de Oxus sigue siendo un enigma. Algunos atribuyen su declive a invasiones, mientras que otros sugieren que cambios climáticos y desastres naturales destruyeron su infraestructura, dejando a sus habitantes dispersos y su cultura olvidada. Este patrón de desaparición silenciosa se repite a lo largo del tiempo, recordándonos que la historia está llena de vacíos que nos desafían a mirar más allá de lo evidente. Mientras exploramos estas civilizaciones borradas, surge una pregunta inevitable, que nos dicen sobre la humanidad misma. Cada una de estas sociedades demuestra que la innovación, la organización y la cultura no son monopolio de los grandes imperios que aprendemos en la escuela. Al contrario, el mundo antiguo estaba lleno de experimentos sociales y logros que, por razones desconocidas, no llegaron a influir en la narrativa histórica dominante. Esto nos obliga a reconsiderar nuestra visión lineal del progreso humano y a reconocer que la historia es más frágil y selectiva de lo que imaginamos. Y no podemos olvidar que, en muchos casos, estas civilizaciones fueron borradas no solo por el paso del tiempo, sino por la acción consciente de otros pueblos o culturas que buscaban imponer su propia narrativa. La memoria histórica es un campo de batalla silencioso. Lo que se recuerda, se celebra. Lo que se olvida, desaparece para siempre. Por eso, cuando arqueólogos y exploradores descubren vestigios de estos mundos perdidos, nos enfrentamos a un choque con lo desconocido, una confrontación con historias que deberían haber sido contadas y que, en cambio, permanecieron ocultas durante milenios. En esta parte de nuestro viaje, hemos visto cómo el desierto, el clima y las invasiones contribuyeron a borrar civilizaciones enteras, y cómo la percepción de los historiadores influyó en la memoria de los pueblos antiguos. Sin embargo, lo más fascinante es que cada descubrimiento reciente revela un nivel de sofisticación que desafía nuestra comprensión del pasado. Los Garamantes, Oxus y otras sociedades desaparecidas no solo nos enseñan sobre arquitectura, comercio o religión, sino que nos muestran la resiliencia y creatividad de la humanidad, y cómo incluso frente al olvido,
Sus huellas pueden reaparecer siglos después para cambiar la manera en que vemos nuestra propia historia. Ahora nos adentramos en un territorio donde los hechos históricos se mezclan con la leyenda. La civilización de Sumeria, considerada la primera gran civilización conocida, pero que aún guarda secretos que desafían a los historiadores modernos. Sumeria nos legó la escritura cuneiforme, los templos zigurats y una organización social compleja, pero recientes hallazgos arqueológicos sugieren que existieron otros pueblos contemporáneos o incluso anteriores que fueron sistemáticamente borrados de los registros sumerios. Textos fragmentarios mencionan ciudades cuyos nombres desaparecieron sin explicación, pueblos que comerciaban y competían con Sumeria, y tecnologías primitivas que parecían adelantadas a su tiempo. Lo inquietante es que, a pesar de la magnitud de Sumeria, la historia que conocemos podría ser solo una versión parcial, una narrativa construida sobre lo que sobrevivió y lo que otros decidieron olvidar. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a la civilización del Valle del Indo, ubicada en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India. Harappa y Mohenjo-Daro eran ciudades planificadas con una precisión sorprendente, calles ordenadas, sistemas de alcantarillado, graneros comunales y estructuras de ladrillos uniformes que sugieren un nivel de ingeniería avanzado. Sin embargo, cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar estas ciudades, descubrieron que, a diferencia de Egipto o Mesopotamia, la mayoría de sus logros desaparecieron sin dejar registro escrito comprensible. La escritura del Valle del Indo sigue sin ser descifrada, y sus secretos permanecen encerrados en símbolos que podrían revelar información crucial sobre su sociedad, su economía y su cultura, lo que nos plantea un dilema: ¿qué tanto de nuestra historia antigua permanece escondido simplemente porque no comprendemos los vestigios que nos dejaron? Nos adentramos también en la civilización de Caral, en la costa peruana, considerada una de las más antiguas de América, datando de hace más de 5.000 años. Caral no solo desarrolló templos monumentales y pirámides escalonadas, sino que estableció una compleja red de comercio, artesanía y agricultura que desafiaba las limitaciones de su tiempo. Lo fascinante de Caral es que, pese a su magnitud, esta civilización desapareció sin un registro escrito que explique su desarrollo o su declive. Durante siglos, la humanidad ignoró su existencia, y su descubrimiento reciente nos obliga a replantear la historia de América antes de los incas. Esta invisibilidad histórica demuestra cómo una civilización entera puede existir y desaparecer, sin dejar testimonios comprensibles para quienes vienen siglos después, y cómo el tiempo puede ocultar logros que parecían destinados a ser eternos. La historia de estas civilizaciones borradas nos recuerda que lo que aprendemos en libros de historia es solo un fragmento, un mosaico incompleto construido sobre descubrimientos accidentales y relatos seleccionados. Los arqueólogos actúan como detectives del pasado, reconstruyendo piezas dispersas que nos permiten vislumbrar mundos olvidados, pero cada hallazgo genera nuevas preguntas: ¿por qué desaparecieron? ¿Qué conocimientos y habilidades se perdieron con ellos? ¿Qué impacto habrían tenido en nuestro mundo si hubieran sobrevivido? Estas preguntas nos persiguen y nos obligan a mirar más allá de las ruinas visibles, a considerar la posibilidad de que civilizaciones enteras hayan sido borradas, no por destrucción física, sino por el simple hecho de que su memoria no fue preservada. En esta cuarta etapa del viaje, hemos visto cómo culturas como Sumeria, el Valle del Indo y Caral nos confrontan con los límites de nuestro conocimiento y nos muestran que la historia de la humanidad es más misteriosa y compleja de lo que solemos imaginar. Nos enfrentamos a un pasado lleno de silencios, de historias que nunca fueron contadas, de civilizaciones que, aunque desaparecidas, siguen susurrando secretos a quienes se atreven a buscarlos, a reconstruirlos y a cuestionar la narrativa oficial que nos ha sido entregada. Nuestro viaje hacia las civilizaciones olvidadas nos lleva ahora al Extremo Oriente, donde se encuentra uno de los misterios más persistentes de la historia antigua, la civilización de la isla de Yonaguni, frente a las costas de Japón. Descubierta bajo el mar en la década de 1980, esta estructura submarina ha generado un intenso debate entre arqueólogos, geólogos y historiadores.
Algunos sostienen que las formaciones son naturales, producto de la erosión y los movimientos tectónicos, mientras que otros afirman que son restos de una ciudad construida hace más de 10.000 años, con estructuras rectangulares, escaleras talladas y plataformas cuidadosamente alineadas. La idea de que una sociedad avanzada pudiera existir en este periodo, y luego desaparecer completamente bajo las aguas, desafía todas nuestras nociones sobre la evolución de la humanidad. ¿Cómo es posible que un grupo con tal nivel de conocimiento, en construcción y planificación urbana, haya sido borrado de la historia, sin dejar registros escritos o tradiciones orales claras? Simultáneamente, los relatos de culturas insulares del Pacífico hablan de reinos que desaparecieron repentinamente, engullidos por tsunamis, terremotos o cambios en el nivel del mar. La memoria de estos pueblos se mantiene viva solo a través de mitos y leyendas, fragmentos de historias que no pudieron ser preservadas de otra forma. Esta desaparición silenciosa, sin conquistas ni invasiones, demuestra que la naturaleza misma puede ser un agente de borrado histórico, llevándose consigo a civilizaciones enteras y dejando solo susurros que los arqueólogos modernos intentan descifrar. Mientras tanto, en el continente americano, descubrimos el enigma de la civilización de los olmecas, reconocida como la cultura madre de Mesoamérica, cuyos orígenes y logros todavía desafían la comprensión moderna. Los olmecas construyeron enormes cabezas de piedra, complejos ceremoniales y sistemas agrícolas avanzados, pero su escritura permanece en gran medida indescifrable, y su desaparición es un misterio. Algunas teorías sugieren que factores climáticos, enfermedades o conflictos internos contribuyeron a su declive, mientras que otras postulan migraciones masivas que dispersaron a su población. Lo inquietante es que, aunque influyeron en culturas posteriores como los mayas y los aztecas, los olmecas mismos quedaron prácticamente borrados de la memoria histórica, un ejemplo más de cómo una civilización puede influir en la humanidad y, al mismo tiempo, desaparecer casi por completo. Al explorar estos casos, nos enfrentamos a un patrón inquietante. Las civilizaciones más avanzadas, aquellas que muestran conocimientos sorprendentes en ingeniería, astronomía, comercio o agricultura, son a menudo las que desaparecen sin dejar registros claros. ¿Por qué sucede esto? Algunos estudiosos apuntan a desastres naturales, cambios climáticos, epidemias o conflictos bélicos, pero también existe la posibilidad de que factores culturales, políticos y sociales contribuyan a este borrado silencioso. La memoria colectiva no siempre preserva lo que es valioso. En muchos casos, decide olvidar lo que no se ajusta a narrativas dominantes o lo que se pierde en el caos de la historia. Estas historias de civilizaciones borradas nos obligan a cuestionar nuestra comprensión del pasado. Nos muestran que lo que consideramos historia conocida es solo la parte que sobrevivió al tiempo, mientras que innumerables pueblos, culturas y logros quedaron en el olvido. Cada ruina, cada artefacto descubierto, nos recuerda que la humanidad ha creado mundos completos que, por circunstancias que quizá nunca comprendamos del todo, fueron borrados, dejando solo ecos que nos desafían a reconstruirlos y a imaginar lo que alguna vez existió. La historia, como un espejo roto, refleja fragmentos de civilizaciones que nos enseñan que el olvido no es accidental, sino una constante silenciosa que acecha a todos los pueblos a lo largo del tiempo. Mientras nos acercamos al final de nuestro recorrido por civilizaciones borradas, debemos detenernos a reflexionar sobre un patrón inquietante que atraviesa la historia. La desaparición no siempre es casual, y muchas veces el olvido es tan profundo que ni siquiera los registros más antiguos logran preservarlo. Tomemos, por ejemplo, civilizaciones como Lemuria, Yonaguni u otras culturas insulares del Pacífico. Sus vestigios no solo fueron arrastrados por las aguas o enterrados por los sedimentos, sino que también quedaron atrapados en un vacío histórico donde la memoria colectiva no alcanzó a conservarlos. Los fragmentos que nos han llegado, a través de leyendas, referencias vagas y descubrimientos arqueológicos recientes, sugieren que estas sociedades poseían conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía y comercio, habilidades que habrían
transformado nuestra comprensión del desarrollo humano si hubieran sobrevivido intactas. La cuestión se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que algunas de estas civilizaciones podrían haber tenido contacto entre sí, intercambiando tecnología, ideas y creencias antes de desaparecer. Por ejemplo, estructuras megalíticas similares aparecen en lugares tan distantes como Japón, Perú y el Mediterráneo, lo que plantea la incómoda pregunta: ¿existieron redes de conocimiento global mucho antes de lo que la historia convencional nos enseña? Las similitudes no pueden ser fácilmente explicadas por coincidencia, y los estudiosos modernos continúan debatiendo si ciertos patrones arquitectónicos, astronómicos y culturales fueron el resultado de migraciones, contactos comerciales o tradiciones paralelas que surgieron independientemente en distintos lugares. Además, el misterio se intensifica cuando examinamos la relación entre el poder y la memoria histórica. Los registros que sobreviven tienden a favorecer a civilizaciones dominantes o a imperios que lograron imponer sus narrativas. Así, culturas enteras que pudieron haber sido igualmente avanzadas fueron borradas no solo por el tiempo o la naturaleza, sino también por la construcción consciente de la historia por parte de quienes triunfaron. La civilización de los Garamantes, los Olmecas o incluso la Sumeria oficial son ejemplos claros de cómo la historia puede ser parcial, cómo los logros de un pueblo pueden ser minimizados o ignorados mientras otros son celebrados y preservados. Este factor humano, junto con la fuerza destructiva de la naturaleza, explica en gran medida por qué algunas culturas parecen desvanecerse como fantasmas entre las páginas de la historia. No podemos ignorar, tampoco, los misterios que aún rodean a estas civilizaciones desde el punto de vista tecnológico y científico. Algunos vestigios arqueológicos muestran niveles de precisión que no se corresponden con lo que se creía posible para su época. Los sistemas de irrigación del norte chico, las estructuras de Göbekli Tepe, las ciudades planificadas del Valle del Indo y los templos megalíticos de Yonaguni desafían nuestras nociones de evolución cultural lineal. Cada descubrimiento reciente abre más preguntas que respuestas. ¿Cómo adquirieron estos conocimientos? ¿Qué herramientas y métodos utilizaron? ¿Por qué no dejaron descendencia cultural directa que transmitiera estos saberes? La historia que nos enseñaron en la escuela se ve desafiada por estas incógnitas, obligándonos a aceptar que muchas respuestas probablemente se perdieron para siempre, enterradas bajo tierra, arena o agua, o escondidas en la memoria fragmentaria de quienes sobrevivieron. En esta penúltima etapa, comprendemos que las civilizaciones borradas no son solo curiosidades arqueológicas, sino advertencias sobre la fragilidad de la memoria humana. Nos enseñan que la historia es más frágil de lo que imaginamos, y que incluso los logros más extraordinarios pueden desaparecer si no son documentados, preservados y transmitidos. Cada ciudad perdida, cada estructura sumergida y cada mito olvidado nos recuerda que el tiempo es implacable, y que nuestra comprensión del pasado está siempre incompleta, dejando espacio para el misterio, la especulación y la fascinación infinita por lo que pudo haber sido y nunca sabremos completamente. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de 5 civilizaciones antiguas que, de una manera u otra, fueron borradas de la historia, desde los Garamantes y los Olmecas hasta las enigmáticas ciudades sumergidas de Yonaguni, pasando por civilizaciones como Lemuria y Caral. Cada una de ellas nos enseña una lección inquietante y fascinante: que la historia que creemos conocer es solo una fracción de lo que realmente existió, y que muchas veces el olvido no es accidental, sino una consecuencia del tiempo, la naturaleza o la selección de narrativas que los vencedores imponen. Estos pueblos, aunque invisibles en los libros, dejaron huellas que nos permiten vislumbrar su grandeza, su ingenio y su cultura, recordándonos que la humanidad siempre ha sido más compleja y sorprendente de lo que nuestras percepciones actuales nos permiten imaginar. Al reflexionar sobre estas civilizaciones, surge una pregunta inevitable: ¿qué secretos podrían haber quedado enterrados para siempre, esperando a ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente? Cada descubrimiento arqueológico, cada ruina que emerge del
Olvido nos obliga a reconsiderar la línea del tiempo que aceptamos como verdadera. Nos enfrentamos a un pasado que no es lineal, sino fragmentado, lleno de silencios y de vacíos que esconden historias que podrían cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo. Civilizaciones que desarrollaron conocimientos avanzados, que construyeron ciudades monumentales y que crearon sistemas sociales complejos, desaparecieron sin dejar registros comprensibles, y aún así, su influencia persiste, sutilmente, en culturas posteriores que heredaron fragmentos de su legado sin saberlo. Es imposible ignorar la dimensión filosófica de este misterio. Las civilizaciones borradas nos enseñan sobre la fragilidad de la memoria, sobre cómo el tiempo y las circunstancias pueden arrasar con imperios enteros y dejar solo ecos. Nos invitan a cuestionar la historia que nos han contado y a imaginar lo que pudo haber sido, sociedades con conocimientos olvidados, tecnologías perdidas y tradiciones que nunca llegaron a nuestros días. Esta reflexión nos hace conscientes de que la historia no es un relato fijo ni definitivo, es un entramado, en constante reconstrucción, un espejo roto en el que solo podemos ver fragmentos de lo que alguna vez existió.